Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva charla. Va a estar muy buena. Todas las charlas están muy buenas y son muy expansivas. Hoy vamos a hablar con Debur. Eh, Me vibró mucho con la actividad que él realiza. Bueno, justamente armar este vivo y cómo fusionar lo que él hace con lo que yo hago. Así que bueno, ahí está. Vamos a esperar a ver si se suma. Hola, Bella. Buenas. A ver qué coloco esto. ¿Ahí se ve bien? Un Sí, poco bajado. sí, sí, se ve bien. Ajá. Bueno, te escucho y te veo bien, así que aquí estamos. Acá estamos, acá estamos. Acá un día súper nublado, está lloviendo, así que, pero está lindo para no Sí. hacer frío. Ajá. Bueno, aquí hace calor, sol y calor, ya como corresponde en esta fecha. Está bien, buenísimo. Bueno, qué linda charla bueno, que fuimos organizando en estos días y la idea es poder la alimentación, más allá de que vos te enfoques en algo en específico, cómo la alimentación y el movimiento tienen que ver con nuestro cuerpo biológico, que es uno de los cuerpos que el Mm. ser tiene, que el ser está compuesto el ser, pero a su vez, desde mí, veo que también la alimentación, el movimiento y todo lo que hagamos también tiene una carga emocional y Mm. claramente de atrás hay estructuras mentales, una conciencia escasa y movernos, ser conscientes desde qué lugar, desde qué posicionamiento o sea, nos paramos para alimentarnos, movernos o hacer X actividad, eh, tener en cuenta desde qué lugar, si es a través de una estructura, desde un miedo, desde una imposición, una autoimposición. Bueno, está entrelazado con muchas cosas desde mi visión. Eh, lo que es la alimentación en este caso y el movimiento. Sí, a mí me resulta muy interesante ya el nombrarlo como carga emocional, porque para mí eso ya estaría identificando como una densidad en el cuerpo emocional que no está fluido, no está fresco, no está vivo. ¿No? Hay algo ahí estancado, hay algo plomizo, hay algo pesado, hay algo que es una carga y que naturalmente eso se va a manifestar y va a afectar a los otros cuerpos, ¿no? Entonces, va muy entrelazado y, claro, si el cuerpo emocional está pesado y está cargado, es natural que el biológico desde ahí pueda posicionarse en un lugar de menos movilidad, de menos agilidad, de menos fortaleza. Y precisamente el movimiento contrario es, si yo pongo el cuerpo en movimiento, lo pongo en agilidad y desarrollo estas capacidades, eso va a repercutir en que yo pueda transitar, yo pueda, a mi entender, las emociones lo que requieren es poder ser transitadas, ¿vale? Bueno, igual hay más aspectos ahí a desarrollar, pero para mí el que está siendo clave en mi propio proceso es el permiso a transitarlo. Si siento miedo, el poder permitirme transitarlo, que es dejármelo sentir. Si siento vergüenza, es permitirme dejármela sentir. No es voy a hacer el peliculón de esa vergüenza y de ese miedo como si fuera real, porque sé que no es real, ¿no? Pero es algo que necesito terminar de transitar, porque si no, en mi experiencia es lo aparco y no resuelvo. Entonces, un cuerpo biológico movilizado, energetizado, fuerte, equilibrado, ¿no? Con sus cuatro capacidades, va a facilitar ese tránsito en el cuerpo de emociones y va a hacer que ya no pesen, ¿no? Que no haya una carga emocional. Totalmente, totalmente. Te escuchaba y se me venían como muchas situaciones, muchas imágenes se me venían. Totalmente, sí. Sí, estamos recubiertos. O sea,
El ser está dentro, respondiéndole a viajeros multiversales. El ser está dentro, ¿sí? Es la oruga el ser. Que ese ser ya tiene esos 4 cuerpos, pero para que pueda desarrollar su nido, su casita de transformación, esos 4 cuerpos requieren estar como de forma livianos, ¿sí? Mm, Entonces, si hay algo emocional, esa casita no va a poder como estar firme para poder transformarse. Entonces, si hay algo emocional, es, como decís vos, transitarlo. Y a través de, por ejemplo, nosotros cuando hablamos del movimiento son las transiciones. De una postura a la otra, la forma en la que pasamos de una postura a la otra, esa fluidez o no fluidez es lo que me genera, puede ser la pesadez del cuerpo, que viene de la pesadez emocional, que viene de la pesadez mental, conciencia, de ese movimiento más inconsciente, que mm, uno lo hace por el simple hecho de hacerlo, nada más. No, no hay una conexión. Entonces, para hacer esa oruga en su casita, en su nido, eh, tenemos que, esas transiciones tienen que ser fluidas, tienen que ser orgánicas. mm. Claro, y eso requiere de, primero, una conciencia de esa capacidad de uno mismo, ¿no? Es decir, descubrir la propia capacidad biológica del organismo, que pasa por mover y experimentarlo, porque si no, yo, ¿qué voy a saber de mi propia capacidad si estoy todo el día sentado en el Sí, sillón o en el sofá, ¿no? O todo el día hago el mismo tipo de movimientos, ¿no? O sea, algo a mí que me resultó muy interesante cuando recorrí el cuerpo biológico con la muestra de Sarah fue esto de precisar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y el equilibrio, ¿no? Y cómo ir eh, pudiendo especializarse con ejercicios en cada uno de ellos, ¿no? Para verlo más concretamente. Entonces, yo podía estar haciendo determinado tipo de ejercicios, pero, por ejemplo, natación, y ahí no estoy desarrollando la flexibilidad en determinadas áreas de mi cuerpo, ¿no? Entonces, descubrir esta capacidad requiere como uno saber que eso existe y ponerse a ello, ¿no? Y ahí la propuesta de yoga o toda la parte de la activación que podéis hacer en vuestro proyecto, en vuestro programa, físicamente va en ese sentido, ¿no? claro, nosotros le decimos como la estimulación celular. Entonces, eh, justamente la clase tiene como, ¿te acordás cuando nos enseñaban en la escuela inicio, nudo y desenlace de una historia? Sí. Bueno, la clase en sí, la secuencia, tiene un inicio, un nudo, que es cuando más la estimulación celular se produce a través de ejercicios de fuerza o de resistencia o de equilibrio, porque no es fácil mantener el equilibrio si uno no está, si no tiene la fuerza repartida en todo su cuerpo. Mm, Entonces, bueno, es así justamente, es esa secuencia en donde vos vas identificando primero cómo calentar el cuerpo. Primero, no podemos movernos porque sí y así, porque el cuerpo requiere un proceso al igual que las emociones, al igual que la conciencia. Entonces, para poder empezar a movilizar el cuerpo, empezamos a calentar ese biológico. Cuando mm, empezamos a hacer las posturas que representan cada uno de los 4 cuerpos, dentro, por ejemplo, no sé, el otro día estaba dándole la clase a un chico y estábamos trabajando con una silla, que la silla también es parte de, yo se los hago poner como, por ejemplo, no sé, la silla tiene que ver con esa incomodidad. Esa silla es la incomodidad y te vas a sentar en esa incomodidad y te vas a mover en esa incomodidad. Entonces, trabajar la fuerza con esa incomodidad, trabajar el equilibrio con esa incomodidad, trabajar la flexibilidad con esa incomodidad, para vos, ya lo último, la resignificás. Digamos, le das mm, una vuelta de rosca, como le decimos acá, podés ver esa incomodidad de otra forma, de una forma totalmente distinta. Entonces, justamente esto.
cada postura, cada secuencia tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y ese es un proceso como el que nosotros hacemos cuando nosotros estamos atravesando un proceso. Arranca, explota, está todo desordenado. En el proceso de la parte más fuerte es donde requerimos esa fuerza para poder no bajar los brazos y empezar a ordenarnos. Y el desenlace es cuando ya comprendimos, entendimos que el dolor viene por algo, el desequilibrio de órganos también viene por algo, Mm, y el pensamiento mismo viene por algo. La forma de pensar viene por algo. claro. Sí, entonces, ¿cómo se van? Es que en realidad la completud se va a manifestar desde los cuatro cuerpos. Ahora mismo donde más nos podemos afectar es en los tres primeros, ¿no? Claro, Aunque se empieza a desarrollar más el cuarto y cómo hay nosotros entre afectados y cómo vamos a poder afectarnos también en esa capacidad que por primera vez la humanidad va a poder ir desarrollando más en sí misma, ¿no? Ahora mismo es como que estamos bañados en ese gran líquido de la madre tierra, ¿no? Del planeta, de Maika, que es la energía para todos. Pero en dale, los dale. otros tres, ¿no? Que serían más donde tenemos más nuestra capacidad de afectarnos y desarrollarlos, en el biológico, en el emocional y de conciencia, desarrollar una fortaleza en el biológico es estar desarrollando también una fortaleza para el emocional y para la conciencia. Entonces, se van a afectar. Luego va a haber unos matices específicos que tienen que ver con la fortaleza emocional, ¿no? Pero va a ser más fácil ante una densidad emocional, ante una manifestación emocional con gran inconsciente por todo el recorrido anterior con el que va a tocar ese inconsciente, va a ser más fácil, más liviano ponerse en marcha ante eso desde una capacidad de fortaleza que ya está desarrollada, que desde alguien que no ha podido desarrollar o que eso todavía no lo tiene desarrollado. Totalmente. Se me venía esto, era como que mi elevada me decía, fíjate que esta capacidad de los cuatro cuerpos es como esa construcción, la fortaleza y la liviandad de esos cuatro cuerpos es como, es como cuando la oruga va tejiendo su nidito, ¿sí? ¿Mm? Cuando ya termina de tejer su nidito, es eso que decís vos. Es como que ya está, listo, ese cuerpo de energía ya está en nosotros, listo para gestarnos para y después salir transformados en la mayor capacidad o la mayor evolución que somos como humanidad. Entonces, estas tres capacidades eran como, bueno, cada capacidad, cada vez que vos trabajás la biología es un hilito. Y que no es solamente trabajás la biología, sino que la fortaleces de una forma, la comprendes de una forma que recién ahí cuando la integraste es un hilito. La emocional es un hilito. Cuando resignificaste la emoción, cuando comprendiste y dejas de echar culpa hacia afuera. Y Mm. así. Entonces, como cada tres hilitos viene un proceso nuevo. Cada tres hilitos hasta que la casita de la oruga se completa. Mm. Sucede la metamorfosis. Claro. Y de la misma manera, si miramos entonces cómo lo emocional puede afectar al cuerpo biológico, las emociones son las que nos marcan cuando no estamos en el equilibrio, como cuando no estamos en nuestro eje, ¿no? Y nos motivan a como hacer ese movimiento que nos devuelva a plantarnos en el eje y en el centro, ¿no? Entonces, un cuerpo emocional desarrollado, una capacidad emocional desarrollada, va a beneficiar un equilibrio y eso se va a manifestar en una biología más equilibrada también, ¿sí? Entonces, claro, a nivel de movimiento, a nivel de alimentación también, las emociones
van a tener su traslación a cómo es mi relación con la alimentación o cómo estoy yo en el movimiento. Si me paso de exceso de movimiento, ¿no? Y me voy a lo demasiado intenso y me hago daño y no registro mis límites y demás, si no me muevo nada, me quedo apelmazado, me quedo parado y demás, ¿no? Entonces, todo es como se afecta en sí, con lo cual en el cuerpo de emociones no hay una carga o un peso en sí como esencia del cuerpo. O sea, si yo registro una carga o un peso, eso va a ser una manifestación de que no estoy equilibrado, pero no es Sí. porque sea en sí las emociones, ¿no? Sino es la manifestación emocional que me está indicando cómo devolverme al equilibrio. Ni habla. ¿Me esperas un segundo que voy a buscar la campera? Claro. Sí, sí, sí. Sí, el chef César, que salió por aquí. Bueno, aprovecho a saludar a quienes estáis en directo. Ahora sí. Bueno, vos sabés que ayer estaba en mi momento de ocio, estaba mirando algunos reels y me apareció una publicación que yo dije, wow, qué interesante, ¿Mm? en donde decía que no solo la alimentación, alimentar el biológico sanamente, significaba comer cosas en equilibrio. Por ejemplo, ya daba el ejemplo de una naranja, que, bueno, tiene vitaminas, minerales, es una fuente de fibra y demás. Y también decía que alimentar sanamente al cuerpo de emociones. Y mostraba un alfajor, un alfajor. Ujú. Entonces hacía la referencia de que no solamente alimentar el cuerpo de biología, alimentarlo me refiero a nivel completo, o sea, ocuparse de él, hacer ejercicio, comer dentro de todo un poco de todo, pero también la parte emocional, comerse un alfajor cuando venís de trabajar o cuando querés algo dulce, como esa necesidad de comer algo dulce, era alimentar el cuerpo de emociones, porque me hacía acordar a alguien, porque me hacía acordar a mi abuela acá o allá, eh, cuando yo llegaba de trabajar, decía la chica, o cuando yo llegaba de la escuela, tenía ese alfajor. Y eso era como Mm. un reconfort en el cuerpo de emociones. Ujú. Entonces se me venía esto de decir, a ver, ¿está bueno comerse un alfajor? Sí, está bueno, es rico. Cada tanto, no te digo todos los días. ¿Está bueno comerse un alfajor? Sí. ¿Está bueno alimentar el cuerpo de biología con fruta, verdura, carne, cereales, de forma diversificada? También. Pero no desde un lugar de elección, es decir, yo me quiero comer un alfajor, no porque me hace acordar a alguien, porque ahí ya le ponemos esa carga emocional al alfajor. Mm. Y si te da tristeza porque se te murió tu abuela, porque, no sé, pasó X cosa, y vos elegís comerte ese alfajor y te acordás, te digo porque me ha pasado a mí no hacer esas elecciones, pero cada vez que yo he comido algo en un estado emocional complejo, lo he terminado vomitando. Que Mm. llegué a ese punto de anorexia. Por eso está bueno lo de la alimentación, más allá de lo dulce o lo salado, como vos lo enfoques, desde el lugar que enfoques, lo que comemos, si lo comemos en un estado emocional o si comemos para tapar un estado emocional, es una carga muy fuerte. Y en mi caso, por ejemplo, lo terminaba vomitando. O me dolía tanto la panza que llegué a tener, se me llegó a formar una úlcera Mm. en el estómago. Claro, claro. Lo interesante ahí igual es poder empezar a abrir la pregunta de ¿esto lo como una sobrecompensación emocional? ¿No? Es la estrategia o la manera en que yo ahora mismo creo que me puedo llevar a un poquito más de equilibrio emocional comiendo esto. Eso es interesante, ¿no? Como poder plantearlo porque
A partir de ahí ya se abre el siguiente paso, que es, vale, sí, estoy sobrecompensando un malestar emocional. ¿Y cuál es ese malestar emocional que me está acompañando ahora? Porque si ya llego a esa claridad, entonces voy a mirar en lo profundo de eso y ahí sí voy a poder resolver. Si me quedo en el nivel de la alimentación y sobrecompenso, no resuelvo realmente la cuestión de desequilibrio emocional que hay ahí. Entonces, poder tomar conciencia de cómo en muchas ocasiones la alimentación ha estado al servicio o está al servicio de esta sobrecompensación emocional, eh, es muy interesante porque nos abre a poder ir más profundo en lo emocional, ¿no? Y ahí echa un cable el cuerpo de conciencia en toda esta indagación. En mi caso, lo que me descubrí, yo soy más de salado, o sea, sobrecompenso más por lo salado que por lo dulce. Me gusta lo dulce, pero mi sobrecompensación ha ido más por lo salado. Y me descubría, esto ocurría mientras llevo como desde finales del verano pasado preparando un curso que quiero subir a una plataforma sobre la relación con la alimentación. Lo centro en los dulces, ¿vale? Pero tiene que ver en esto, cómo yo me relaciono con eso y cómo los dulces o la alimentación la puedo utilizar en ocasiones como sobrecompensación. Entonces, mientras yo iba preparando y sigo indagando en todo esto, me daba cuenta de cómo en los días de la semana que yo ya terminaba el trabajo, en la consulta, ¿no? Ya era como la última sesión, si esa semana estaba cansado, y había una sensación como de que había sido mucho, para mí era muy tentador, según salía de la consulta, irme al supermercado, comprarme una bolsa de patatas fritas y en lo que tardaba de llegar del supermercado a mi casa, la bolsa de patatas fritas había desaparecido, ya porque me la había comido entera. Entonces, es un hambre voraz donde no hay un disfrute real, hay Claro. una compulsión, es algo más inconsciente que está intentando sobrecompensar. Entonces, bueno, ahí entramos como en un momento donde los procesos cerebrales son procesos mucho más automáticos e impulsivos, son eufóricos. En Wingwave hablamos del estrés de euforia, como eso que de repente nos hace generar movimientos y acciones donde no hay límite. Traído a la información o vibración mágica sería más una vibración cristal, ¿no? O sea, no Sí. hay límite, no estoy con los pies en la tierra, puro universo, quiero intensidad full de Estambul y qué más me da lo que ocurra a continuación, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue como una toma de conciencia de esto, ¿vale? ¿Qué estoy sobrecompensando con las patatas fritas? Pues había varios aspectos. Por un lado, el cansancio del cúmulo de las jornadas, pero también en ese cansancio conectaban otras experiencias anteriores de mi vida que tocaban más con una frustración de no estar pudiendo vivir cosas que yo quería vivir, ¿no? Como que de no sentirme actor y artista de mi vida, ¿no? Entonces Sí. esto también fue interesante porque pude ahí empezar a revisar. Digo, bueno, realmente estoy cansado porque esta semana ha sido más intensa, pero eso que viene a continuación de que, va, mi vida es una mierda, lo pongo así como resumidamente, esto no es real. O sea, esto se está colando ahí, ¿no? Sí. Y también era interesante discernir. Entonces, bueno, a raíz de eso y alguna cosita más que hice, es como que fui resolviendo esa compulsión, ¿no? Parte tenía que ver con el ritmo de trabajo, pero parte también como ayudar a disolver ese estrés de euforia, porque hay maneras en que podemos ayudar a que el cerebro discierna determinados alimentos o productos, ahora que estamos hablando más de eso, ¿no? Con los que yo puedo tener una inercia compulsiva y que se resuelva que eso es un producto en sí y lo que yo le añado eso, o lo que aprendí a añadirle como, me da placer, me da libertad, me da no sé qué, aprenda a discernirlo con claridad y no se quede entremezclado. Bien. Sí. Vos sabés, yo también siempre fui de los salados, siempre fui de los salados, pero cuando me pasaba esto de que llegaba de una jornada bastante cansada, no usaba la comida como ese estado de placebo, de necesitar como un reseteado. Usaba el vino y yo llegaba
de la escuela, yo daba clases en la escuela y llegaba a veces muy cansada, 6:30, 7 de la tarde, y lo primero que me hacía, en vez de merendar, me tomaba un, un sorbito de vino, una copa de vino, y eso me generaba mucha, esa relajación para después seguir lo que quedaba del día. Hasta que llegué a un punto y dije, no, esto no puede ser así. Y realmente, por ejemplo, esto que decías vos, no era lo que me había imaginado que era, por ejemplo, el trabajar desde la docencia. No me había imaginado que era así, de esa forma. Entonces, creo que había mucha frustración de atrás, porque habían exigencias desde lo externo, desde el Estado, desde, no sé, la misma escuela, la misma directora y de los mismos padres. Entonces, como sacar un poco esa exigencia, no tanto con la comida en ese momento, sino más bien con el alcohol. No, no me volví alcohólica ni nada, pero era como, yo sabía que si tenía, estaba bueno, y si no tenía, no pasaba nada, pero si tenía, bueno, me relajaba bastante para después, qué sé yo, ponerme a planificar o hacer alguna otra cosa. Eso sí me generaba como esa sensación de placebo, de placer o de libertad. Y encima lo promovía, como, no sé, charlaba con algunos amigos y demás, decía, ay, sí, llegas de la escuela a las 6 de la tarde y te tomas un vinito así fresquito, más en noviembre, que acá hace calor. Era como una liviandad muy enmascarada, porque no era real, era inconsciente. Y Claro. haciendo más, escarbando un poco más, desde mi linaje, bueno, no hay alcohólicos, pero en algún punto esos fines de días, es digamos el final de la jornada, y sí, se pilotea, digamos, con, con alcohol. Cerveza, un vaso de cerveza, un vaso de vino y demás. Después lo terminé de comprender de esa forma. Mm. Pero bueno, Claro. tal vez no es alimentación, no es algo que comemos, pero bueno, está dentro de lo que ingerimos para el cuerpo. Sí, sí, y otra manera de sobrecompensar, ¿no? De, claro, a mí ahí lo que está siendo algo que estoy desarrollando todavía es la capacidad desde la conciencia de observar todos estos procesos donde identifico que hay una sobrecompensación, pero no sé cuál es, poder acercarme ahí con curiosidad, Mm, porque es también algo que a nivel humanidad siento que estamos terminando de incorporar, porque en general no es tanta la mirada de curiosidad, sino más una mirada de reproche, de desaprobación, de juicio, de vergüenza, de culpa y todo esto, ¿no? Entonces, claro, qué bueno poder ante esto, cualquier situación donde uno sobrecompensa, poder pararse y decir, vale, aquí tiene pinta de que estoy sobrecompensando y ya la palabra me parece que coloca en un lugar de neutralidad, ¿no? Que no es la estoy cagando, estoy echando, bueno, sí, se le pueden poner muchas etiquetas, pero es si ayuda a que me alarme, eso no sé si realmente es una ayuda, ¿sabes? Ahora, si me plantan una cosa de neutralidad donde puedo decir, venga, vale, a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Desde la curiosidad. Es maravilloso, ¿no? Porque desde la curiosidad todo se va a abrir más claramente. Eh, entonces, bueno, qué bueno, ¿no? Ese proceso de conciencia que tú pudiste hacer ahí, como el que pude hacer yo con las patatas fritas, pero en ese proceso, en mi caso, también había una cosa como de, como si yo me reprochara que me sobrecompensase, ¿sabes? Es decir, como una exigencia de idealización tendría que estar ya en modo super zen con los 17.000 millones de chakras brillantes, ¿sabes? Y perdona, o sea, eso no es el ser humano.
El ser Sí. humano está plantado, yo estoy plantado con mis pies en el suelo y los pasos los doy paso a paso. Y este es como el mensaje que más me insiste, mi guía, paso a paso, piano a piano, despacio, porque todavía me pillo reprochándome que voy muy lento, ¿sabes? Oh, Y en momentos, es verdad que, o sea, no quiere decir que vaya toda hostia o que todo lo haga súper ligero y liviano, en absoluto. O sea, hay momentos donde me digo, estoy aquí un poco amodorrado, ¿sabes? Y me pillo un inconsciente. Otra vez digo, hoy me doy al descanso y está genial. Pero en mi inercia inconsciente hay un reproche de lentitud. Y yo eso lo identifico con la vibración cristal que va como un cohete y que cree que los humanos somos cohetes, ¿sabes? Y entonces, no, perdona. O sea, la integración es paso a paso. Entonces, ahí como yo estoy reinstaurando la dignidad del humano, y por eso yo empecé a ponerme en mis vídeos de bitácora personal, soy original, como una forma de escucharme y de hacerme más consciente de que vivo en la etapa origen y que vengo de ahí y que estoy ahí, ¿no? Y eso pasa por paso a paso. Y eso pues me lo estoy diciendo a mí todo esto, ¿sabes? sí. Porque necesito terminar de integrarlo. Vos sabés que, bueno, en este caso son como dos contrapuestos, en mi caso, fuerte, que aparece mucho la pereza. Y es como, bueno, eh, yo sé que me tengo que mover, sé que tengo que hacer ciertas cosas y a veces me da mucha pereza. Y sí, esa sobrecompensación es tomarme un mate, comer algo rico, entonces hay como un desequilibrio entre el movimiento y la comida, Mm, desde ese lugar. Entonces, por un lado siento que voy muy lento, pero por otro lado digo, bueno, ya está, como es mi proceso, es mi ritmo. Y en algún punto ese proceso o ese ritmo está un poco teñido por como por esa dejadez, que es parte de mi inconsciente o de mi codificación más fuerte. mm, Entonces, una de las codificaciones más fuertes. Entonces, como una codificación tan fuerte me ha hecho en mi biológico desde la comida ir a los extremos, mm, dejar de comer y bajar muchos kilos al punto de que se me notaban los huesos. No, no anorexia fuerte, pero una anorexia nerviosa. O eh, el hecho de como, bueno, engordar, comer para sobrecompensar. O el cansancio, o la falta de energía, o no sé, X cosa. O la frustración de que no se dan las cosas. Yo creo que el proceso que estoy atravesando ahora es un poco la frustración de que no se dan las cosas como yo había imaginado, con respecto al centro, por ejemplo. Pero sí, parte de ese proceso es salirme de esa pereza o ahogarme en un vaso de agua. Entonces, yo creo que esa compensación es a través, o me sale, el hecho de cocinar. Me gusta mucho cocinar. Me gusta, no cocino así como cosas muy, sería como chatarra, sino me gusta cocinar comida, digamos, comida, no sé cómo decir, casera. ah, Eh, pero esto lo estoy viendo ahora en este momento, mientras charlo con vos, que esta sobrecompensación, porque he tenido como esos desequilibrios del biológico y he estado en mi neutral, en mi forma neutral de mi biológico. Comer lo que necesito y hacer el ejercicio o hacer lo que necesito. Nada más. Pero bueno, habían otras cosas atrás también, creo. Pero bueno, en este momento creo que es esto de la frustración, de cómo yo me había imaginado, mente, una creencia de cómo iba a ser el centro, esto que el centro es como del espacio de metamorfosis, que es como el arte para yo ser autosuficiente.
que en realidad soy autosuficiente porque no me falta nada en este momento. Nunca me faltó nada, nunca, o sea, toda mi vida fui autosuficiente. Desde muy chica trabajo que te contaba. Entonces, nunca me faltó nada. Y en este momento tampoco. O sea, el ambiente mismo me sostiene. Pero también se gestó una creencia fuerte de que si no era autosuficiente de cierta forma, no iba a evolucionar, digamos. Entonces creo que salirme de esa nueva creencia que se gestó, que es lo que me genera frustración y que es lo que me dan ganas de o tirar toda la mierda en el centro o no comprender y hacer cualquier cosa para que el centro funcione, Mm. sin atender el presente del centro. De que no es que no haya gente, hay una persona. Y esa persona nos expande un montón cada vez que hacemos las clases, que tenemos las conversaciones conscientes de lo que surge desde el movimiento. Entonces, es mucho y las cosas que uno se va dando cuenta. Y ese es el proceso presente. Es de a un paso a la vez. Y él es ese paso. Mm. Claro, claro. Entonces, es una experiencia fabulosa para trascender la frustración y completar ese aspecto del cuerpo de emociones, ¿no? En su Claro. momento, cuando me topé yo con la frustración, le di la vuelta a la primera parte, frus, ¿no? Y sale surf. Y yo de ahí tomé surfear, ¿no? Como la frustración está al servicio de que aprenda a surfear la situación que se presenta, que no es tal y como yo pensaba o como yo deseaba que fuese. Pero gracias a esta emoción es como puedo ajustarme a lo que hay y apreciar lo que hay. Entonces es la puerta que me lleva a descubrir esa capacidad de apreciar lo que hay en lo que yo no esperaba, ¿sí? O en lo que no es como yo deseaba que ocurriese. Sí. Y hay que pasar por ahí. O sea, no sirve leer el capítulo de frustración en el Akash, sino que hay que escribirlo. Y lo estamos escribiendo todos esto. Y a cada uno Entonces, a su forma, sí. Y claro, claro, entonces, hablando de esto de lo que vos decías de la compensación, ahora mientras charlo con vos, haciendo ese paralelismo de cuando estuve la anorexia y ahora, que tengo más peso de lo que siempre he tenido, digamos, de mi peso más normal, por si se quisiera decir. Entonces, como yo lo del otro día le decía a Yalek, como que estoy un poco perdida y creo que esa compensación que me genera frustración y lo compenso por ahí desde, o sea, me sale la pereza y bueno, comamos algo rico, tomemos un mate o tengo hambre o me sale el tengo hambre. ya, claro. O sea, para mí, el voy demasiado lento, tendría que ir más rápido, son inconscientes. Porque es todo perfecto al servicio de la expansión y todo perfecto no es todo el rato en el centro, modo zen, 17.000 chakras encendidos, no, es choco, 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 ¿no? Hasta que por ahí vamos haciendo aprendizajes y ya se integró algo y eso ya está en el centro y así todo, ¿no? Entonces, para mí, ante el reproche de que voy lento, y no quiere decir que haya pereza, ¿eh? Que me la veo como miedos a exponerme, a lanzar el proyecto del curso que te decía online y ver qué ocurre, claro, porque eso es lo siguiente, ¿no? Cuando ya lo tenga construido, cuando lo tenga grabado, a ver cómo se presenta esto, ¿no? De si lo compra alguien o no, pero fíjate que yo ya voy percibiendo en el aprecio del proceso que incluso si se quedara en 0 personas, yo ya me expandí por todo lo que estoy haciendo en el camino y todo lo que estoy descubriendo en mí y por el gran reto que para mí es sentarme tantas horas ante la mesa a escribir. Otro habría escrito 500.000 cursos ya en el tiempo que yo voy a escribir uno, ¿sabes? Pero ese es mi ritmo y es mi proceso en todo esto, ¿no? Entonces, ante el reproche de lentitud, la respuesta para mí
no es más rápido, sino más liviano, Sí, más ligero. Y ahí ya me salgo de esta carambola de inconsciente, porque más rápido, más lento, para mí son dos caras de la misma moneda, que es no me estoy viendo. sí, Es mi ritmo. Qué más rápido y qué más lento. Es como decirme, no seas tú, ¿sabes? claro. No, perdona, soy yo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiere decir eso entonces me echo la poltrona, no hago nada? No tiene que ver nada con eso, ¿no? Pero es complejo cómo descubrirnos en esa amabilidad de dar el siguiente paso sin reprocharnos el paso en el que estamos. Bueno, y todo eso es algo que iremos terminando de integrar, porque es así. Sí, bueno, el sábado pasado di una clase acá por Instagram, una clase gratuita, y hablaba sobre, bueno, era como el invierno y el verano, y los equinoccios como transiciones, en este caso el otoño y la primavera. Y la secuencia que estaba haciendo, primero la dije, la fui diciendo, bueno, tenemos que hacer la pierna para atrás, o sea, como que la fui guiando. Y cuando, en la última parte, cuando dije, bueno, la parte del lado femenino, que es como depende de, por ejemplo, en el hemisferio norte que estaban como compensando el verano, era, bueno, ok, había habido un proceso de gestación y era ahora, el verano es como que nos invita a salir más. Entonces era como expandir, sacar a la luz todo eso que habíamos aprendido. Y acá en el Mm. hemisferio norte, que estamos entrando al invierno, como es un momento más de resguardo, más, el verano es como un momento más masculino y el invierno es un momento más femenino, de adentro. Entonces, cuando estaba haciendo esta secuencia de la transición de las posturas, ya sea lo que hayamos vivido, la emoción, cómo lo habíamos integrado, cuando dije no la voy a guiar simplemente, porque ya había guiado ambas partes, la parte derecha y la parte izquierda, derecha masculino, izquierda femenino. Cuando fui a hacer el femenino y dije no voy a guiar, me perdí, me perdí en la secuencia. Y entonces ahí mi guía me dice, fíjate que o sea, vos ya sabés la secuencia, pero vos necesitas escuchar ese sonido externo de tu voz para poder hacerlo, pero porque lo haces para el otro. Pero cuando te toca hacerlo para vos en silencio, más allá de que lo estaba mostrando, te perdiste. Y así es este Mm. proceso que vos hoy estás haciendo, como que estás entrando en ese femenino y es como no sabes para dónde ir o cuál es la postura siguiente, si es derecha o es izquierda. O sea, si es mover el lado izquierdo o el lado derecho desde el izquierdo. Y fue re fabuloso esto, porque después le digo a Yalek, che, me perdí, le digo, y Sikagak, mi guía, me dice, bueno, así estás, perdida, en este proceso, como queriendo hacer, no estás viendo el proceso real de si estás perdida o esa frustración, bueno, aceptala. No Mm. quieras dibujar una careta, que no lo hago, porque cuando hago los videos o cuando hago las publicaciones es algo que me brota y lo hago y me sale y me gusta. Pero a la hora de, en mi cabeza no, porque todo funciona en mi conciencia, en mi cabeza que eso me genera la emoción y después, bueno, la parte biológica. Eh, Era como, bueno, fíjate que este proceso que vos estás haciendo le estás dando forma. Y llegó, y en cada proceso arrancó, que todavía no teníamos la página web ni nada, hubo una persona, llegó, hizo una clase y eclosionó. Y se fue. No eclosionó biológicamente, emocionalmente, pero no se quedó a trabajar la parte el cuerpo de conciencia para entender todo eso. Se fue. Vino una segunda persona y siempre ha sido de a uno. Vino una segunda persona y
esa persona eclosionó también porque cada uno que llega acá se ha encontrado con su verdad. Lo charlábamos con él que no nos habíamos dado cuenta. Cada persona que ha llegado acá se encontró con su verdad. Esta persona también llegó, eclosionó y se fue, pero no se quedó a trabajar alguno de los cuerpos. O sea, eclosionó emocionalmente, pero no trabajó la biología y en la conciencia. No quiso. Y ahora esta tercera persona está eclosionando, pero no está eclosionando, digamos, como bomba atómica, sino como van haciendo misiles, chiquititos, chiquititos, entonces va eclosionando en la biología, en la emoción, en la conciencia, y se va dando cuenta y se va resignificando. Entonces, estos tres procesos serían como los tres procesos de los tres cuerpos. Y en el medio estoy yo con el proceso mío Mm, de frustración, de decir, pucha, ¿por qué no viene más gente? Quiero ser autosuficiente y no me doy cuenta que ya lo soy. mm. Simplemente esta muestra que es el centro, a través de las clases de yoga y estimulación celular, se está haciendo muestra y están siendo para diferentes personas diferentes. Y esta persona sí se quedó y sigue trabajando en él. Entonces, porque al principio yo pensé que, uy, estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo mal. La frustración, ¿viste? Esto que decís vos, el pajarito que te come la cabeza y te empezás a maquinar, a maquinar, a maquinar. Y, y esta persona se quedó. Entonces, no sé, algo fue como que me dijiste vos el otro día cuando estábamos charlando, pero hay una persona, no es que no tenés nadie, hay una persona, y es esa persona la que hoy está haciéndote también a vos expandir. Entonces, desde lo que vos estás haciendo, eh, el curso este de la alimentación, y nosotros desde lo que estamos haciendo, vos mientras lo estás escribiendo te estás expandiendo. Yo mientras voy atravesando esto me estoy expandiendo. Pero es esto, pararnos y ser observadores de ese proceso porque si no caemos en la frustración. O por lo menos Claro. me pasa a mí que caigo en la frustración y en el enojo. Y en el poder reconocerme yo a mí, ¿no? Porque también en esto de cuando brindo espacios y pues talleres y demás y no salen, ¿vale? Porque no hay un cupo mínimo o porque no se apunta a nadie. Claro, también hay una parte ahí donde es como buscar una mirada externa o que en una respuesta externa yo ponga mi valoración o mi validación. Sí, Entonces, las experiencias son fabulosas para decir, bueno, me reconozco yo a mí. Y para esa parte que sigo poniendo fuera o que sigo queriendo que me lo dé lo de fuera, esta experiencia es maravillosa para recordarme que eso está en mí y que es en mí donde tengo que buscarme mi propia mirada. Entonces, reconocerse perdido es un punto súper importante de empezar a verse. sí, Estoy perdido es, entonces ahora ya sí, ahora ya viste algo que antes no estabas pudiendo ver, porque el yo ya sé nos ciega. ¿No? Pero el yo ya sé es, tengo un control y un dominio de cierto campo en el que estoy metido, no salgo de ahí. El estoy perdido es, hostia, con perdón, me quité una capa de piel, ¿no? Cambió algo en mí y de repente se pierden las coordenadas, no sé manejarme en esto, estoy en un nuevo paradigma propio, ¿no? sí, Y esa es la expansión y ese es el crecimiento natural, ¿no? El bebé no sale del vientre de mamá diciendo, por favor, póngame un mate y póngame dos, ¿sabes? Está perdido. Yo estaba calentito ahí, todo me llegaba en el monto que requería, maravilloso. ¿Y qué carajo es esto? ¿No? claro, sí, es que sí, es así. Y bueno, por ahí, si querés contar un poquito más de lo que es el curso, de esto de los dulces, que viste que yo te decía que lo dulce lo reflejaba lo femenino.
como lo dulce, como trabajar ese femenino, ese interno con vos, eh, esa sobrecompensación con los dulces, como tenerle miedo, o sea, yo lo veo así, ¿no? Como tenerle miedo a eso interno, a eso adentro que yo no puedo ver, porque el interno yo no lo puedo ver, el externo lo veo todo el tiempo, pero ese Mm. interno mío no lo puedo ver. Pues fíjate que lo que quiero comentarte, porque llevo un rato con esto de esto lo quiero nombrar, tiene que ver con la alimentación y con, no tanto con el curso como con mi experiencia personal de algo que me está ocurriendo con la alimentación. Y tiene que ver con que estoy comiendo menos. Y esto ha sido algo que está ocurriendo de manera natural. Entonces, comer menos quiere decir que he dejado de cenar en muchos días de la semana. Hubo un momento donde yo empiezo a tomar, hará unos pocos meses, aunque ya venía de meses, de tomar conciencia que cenaba sin hambre. ¿Sabes? O Mm. sea, cenaba por hábito. Pero hace unos meses es como que ya se cristaliza y lo puedo poner en conciencia y me lo nombro así. Digo, oye, estoy cenando sin apetito. Entonces ahí surge, ya venía escuchando justo un amigo, me estaba hablando del ayuno intermitente y de vídeos y demás, y los beneficios que tiene para la salud y ta, 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 ta. Así que ahí me planteo yo, digo, bueno, pues igual puedo empezar a probar a esto, porque si no estoy, si el cuerpo no me está pidiendo estos alimentos, igual no cenando puedo regular o puedo descubrirme en el ritmo natural, ¿no? Y me está sentando muy bien. Estoy desayunando más de lo que desayunaba antes, ¿no? Le dedico más tiempo al desayuno y luego como. Y ya después hasta el día siguiente. Es verdad que los primeros días, las primeras semanas, me notaba con un hambre que no era real, un hambre inconsciente. Pongamos que yo estaba en 6 de la tarde y habitualmente entre semana puedo cenar entre las 9 y las 10. ¿Vale? Que a nivel de lo que los expertos de nutrición y demás dicen que eso ya es tarde para el organismo, ¿no? Por la Mm. digestión, para dormir y todo esto. Pero bueno, entonces yo la tarde, que en principio estaba con la idea de no cenar, a las 6 de la tarde ya solo pensar que no iba a cenar, escuchaba células dentro de mí que decían, pero ¿por qué me están matando de hambre? O sea, un inconsciente absoluto, ¿sabes? De ancestralidad de hambre, vidas donde yo pasé hambre. Y claro, estaban ahí pulsando todavía desde el inconsciente el no me voy a morir de hambre en esta vida, ¿sí? Pero no es real, porque a mí no me falta la nutrición, no me faltan los alimentos y demás. Entonces, algo que está siendo interesante para mí, porque como lo siento, yo diría que es telepatía que me viene, es que la humanidad al completo está caminando este proceso que me pasa a mí, que es de estamos cada vez necesitando menos alimentos. ¿Por qué? Porque hay otra manera en que vamos recibiendo energía y lo hemos recibido siempre, aunque la ciencia manifestara que era a través de la alimentación como principalmente nuestro cuerpo se energetizaba, ¿no? Pero ahora que va habiendo cada vez más energía a nivel ambiente y vamos a ir empezando a despertar o activar el propio cuerpo de energía, lo que yo entendí es que de manera natural nuestras células van a ir pidiendo hacer espacio a poder activar una nueva manera de energetizarse, que no sea a través de los suplementos que vienen de la alimentación, ¿sabes? Entonces, para que eso pueda ocurrir, necesitan abrirse espacio y ese espacio se lo da no estar dando alimentos como yo le daba hasta ahora. Mm. Entonces, en mi caso ha sido un proceso natural que surgió de una saciedad natural y está siendo muy interesante en ese sentido porque es como navegar en un mar desconocido para mí, ¿sabes? Entonces, eso no quiere decir que hay noches donde yo puedo sentirme con hambre emocional o con más apetito, con lo que sea, y me lo doy, ¿sabes? A conciencia, lo hago a conciencia. O sea, no me pongo en una cosa estricta de ya nunca voy a cenar. O si salgo, quedo con alguien y demás. Pero esto está siendo muy interesante y también por la sensación de energía, porque no es que me esté sintiendo más cansado, me esté sintiendo más fatigado.
no está ocurriendo eso. Estoy haciendo más deporte que nunca. A veces me llevo un poquito al extremo y entonces hace unas semanas me dio de nuevo un pequeño tirón en la espalda, ¿vale? Pero me está sentando bien. Entonces, esto es lo que quería contar como lo que está siendo para mí personalmente más importante en mi relación con la alimentación y lo relaciono con el cuerpo de energía también. Qué interesante. Y no verlo como una moda, porque pasa esto que uno porque yo he tenido esa misma sensación de como empezar a comer diferente. He venido ahora como postergando un poco más el desayuno, porque antes me levantaba y desayunaba. Entonces ahora me levanto, me tomo un agua con limón, o me tomo, y después me tomo un mate solo, y después, recién como a la media mañana, como. A veces no, a veces si me levanto con hambre, bueno, como. Pero sí durante el día, no, he tenido diferentes momentos en donde me identifico con que, wow, no tengo hambre, en donde, ay, no, voy a pensar en que, tengo que comer. Pero tengo que comer como una forma de supervivencia. Eso sí me he dado cuenta. Y ahí me doy cuenta si no, no tengo hambre. Pero como no por ser una moda, porque ahora está de moda esto de que mucha gente lo comparte, los jugos verdes, los jugos naturales, reemplazar harinas y demás. Yo creo que no hace falta dejar de comer todo, sino que comer distinto y mezclar las cosas. O sea, podemos comer harinas que no sean TAC con harinas que son TAC, pero no todo el tiempo harinas. Mezclar, sí me cuesta, por ejemplo, ingerir alimentos distintos, eso sí, porque me da como, me da mucha idea en la cuestión de lo que es la textura en la boca. Que bueno, de a poco. Me pasa con las arvejas o los guisantes, no sé cómo le dicen ustedes, las pelotitas verdes. Sí, Vicente. Que, o sea, no son feas, pero evito comerlas, como una idea. Entonces, pero sí esto de como que el cuerpo me viene diciendo, y a veces no le doy mucha bola, eh, como que durante el día por ahí actúo un poco más en automático, cuando me pongo a hacer movimiento, cuando doy las clases, como que me centro más en mí y es distinto, pero bueno, la idea esto de este proceso es como vivir todo el tiempo más así. Eh, no es que esté en automático, sino que bueno, van surgiendo cosas en el momento y las vamos resolviendo en el momento. Eso pasa, no es que viva en automático. Entonces por ahí me olvido de decir, bueno, ¿tengo hambre o no tengo hambre? O sí, tengo hambre, o con una mandarina me alcanza, o con agua y me alcanza, y bueno, y así. Y a veces me doy cuenta que eso yo, por ejemplo, si voy a hacer un trámite a la mañana, me levanto y no desayuno como hasta las 11 y no me pasó nada. Entonces siempre tuve esa idea de decir, ay no, si no desayuno mi cuerpo se cae. O sea, Mm. me agarra un pico de azúcar, me mareo y demás. Y son como situaciones, células inconscientes, pues también he tenido vidas de escasez de alimentos y me he muerto por no comer. También entonces esa célula impulsando sobrevivir y no es así. Entonces, es cierto lo que vos decís que el cuerpo está pidiendo más movimiento y menos alimento, pero uno tiene Mm. que ser consciente de eso, porque si no caemos en el desequilibrio que yo te decía, o hacemos mucho ejercicio y no comemos, porque estoy viendo que me veo más flaca y bueno, está genial, y no es eso, no es Claro. eso. O comemos mucho y no nos movemos nada. Entonces, como llegar a un equilibrio y el cuerpo mismo creo que el cuerpo mismo es el timón y nos va a llevar a eso. Claro, es que es esa conexión contigo donde se va abriendo la propia sabiduría, para no hacerlo como la moda o por como lo dice no sé quién, ¿no? O con estrategias, es que es algo nuevo. Ahora, a mi entender, como humanidad vamos requiriendo menos alimentación, menos alimentos y vamos, con todas las cautelas
del mundo, ¿no? Pero en mi caso ha sido así y comer de más creo que me posicionaba en una mala relación con la alimentación porque no la disfrutaba. O sea, aquí en España hay unos buffets que suelen decirse asiáticos porque suelen tener mucha comida así entre china, japonesa y demás, y luego te ponen también de todo lo demás. Entonces, patatas fritas, paella, asado y todo, ¿no? Entonces es un gran buffet y es como seguir comiendo sin ganas ahí. O sea, Claro, no comes con gusto. Si esto día a día lo vengo haciendo porque es la tradición comer 3 veces al día, desayuno, comida, cena, y mi cuerpo no lo está necesitando, ahí me estoy forzando yo y todo lo que sea forzar no me va a posicionar en una cuestión de disfrute, de placer y demás. Entonces, esta toma de conciencia que vino de la conciencia, no de una idea de moda y demás, me planteó a irme abriendo a un asunto donde me las he visto con los inconscientes de hambruna, de supervivencia, pero que se iban disipando, ¿no? Y ahí se va abriendo esto de, bueno, es que realmente no necesitaba comer tanto y a la vez, curiosamente, el comer menos veces al día me posiciona más en una cosa de, ay, entonces, ¿qué me voy a preparar? ¿Sabes? Porque es decir, como son tan poquitas comidas que me hago a la semana, que es como voy a pensármelo bien, ¿sabes? Como si de repente revalorizara el valor de, de lo que de vas las a comer, comidas. Claro, sí, sí. que le vas a meter a tu cuerpo. Sí, sí, como es que es el momento de la comida, que no hay tantos momentos que me doy para eso, ¿sabes? Entonces es como muy curioso cómo se está comportando todo esto. Que sí, es muy lindo. Y el hecho cuando vos decís de forzar el cuerpo a la comida como en el movimiento, porque ha pasado de, de forzar o que uno quiere hacer la postura perfecta y es como lo mismo, es forzar al cuerpo a algo que es un proceso de poder identificar que por ahí la flexibilidad o la fuerza o los isquiotibiales están un poco rígidos, entonces no va a estirar la pierna arriba, sino que es un proceso y el forzarlo puede generar daño. Lo mismo con la comida, puede generar como caer en atracones, en atracones de comida. Sí, 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 yo ahí en el físico, a veces en los estiramientos está siendo parte de la expansión el escuchar el tope que pone el cuerpo, ¿no? De no, de atender al dolor y a no forzarlo. sí, sí, sí. Así que bueno, qué linda charla, Nebur. Sí, Está muy buena, han a mí salido me ha muchas cosas. encantado. Y bueno, yo en mi caso me he dado cuenta de muchas cosas. Sí, a mí me ha encantado compartir y te agradezco enormemente el movimiento de proponer este encuentro en este espacio, en tu nido de arte y por ahí los dos expandirnos, poder Bueno, expandirme contigo. buenísimo entonces. Y si surgen otras charlas más diferentes después o cómo ir compensando, hacer algún tallercito online, estamos abiertos para justamente trabajar esto de la alimentación consciente, desde qué lugar y el movimiento, como también fusionarlo. Se me ocurría Genial. Sí, todavía sí, hacer eso, sí, sí, pero bueno, sí. Queda ahí abierto, que se dé la fusión. sí, sí, totalmente. Así que bueno, un gusto y saludos a la gente que estuvo y a la que va a verlo después. Nos Gracias por vemos. compartir. Un abrazo, ya. Chao.